Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Los saluda a esta hora del día Carlos Alberto Polo López. Hoy vamos a estar adentrándonos en un tema maravilloso titulado Una carta de amor. Sí, vamos a hablar de la Biblia, pues más que un libro, es una carta que Dios ha escrito para usted y para mí. Y antes de abrir esta carta, en esta hora, vamos a unirnos en oración para que el Espíritu Santo provea el entendimiento necesario con el fin de comprender el mensaje de esta lección. Padre Celestial, muchas gracias por amarnos, por cuidarnos y protegernos, por ayudarnos a avanzar hacia adelante en medio de las vicisitudes de la vida. Gracias porque nos has dejado tu palabra como guía, como luz, como fuente de esperanza. Hoy, al explorar sus enseñanzas, abre nuestro corazón para que podamos comprender tu mensaje. Y muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A cada uno de ustedes estoy dándoles la bienvenida, recordándoles que si desean recibir un estudio de la Biblia personalizado, pueden escribir su nombre, su lugar de residencia y la frase Escuela Bíblica a la línea de la esperanza más 57 311 739 5032. 311 739 5032. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién inspiró la Biblia o a los escritores de la Biblia? ¿De dónde proviene la Biblia? ¿Realmente es la Biblia palabra de Dios? Pues estas y otras preguntas vamos a responderlas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y es que es importante aceptar la Biblia como palabra de Dios para poder confiar en Dios y confiar en las promesas que ha dejado en las Sagradas Escrituras. La Biblia es, sin duda, el libro más extraordinario que se ha escrito. No solo es el gran bestseller con más copias vendidas alrededor del mundo, no solo es el libro más extraordinario por su antigüedad o por la cantidad de personas que ha influenciado, sino porque en sus páginas se revela el amor de Dios hacia la humanidad. Cada versículo es una carta escrita con ternura y dirigida a cada uno de nosotros, estimados estudiantes. Y empezamos hablando acerca de lo que nos recuerda el apóstol Pablo. Allá en su segunda carta, el apóstol Pedro, allá en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice que las profecías nunca fueron el resultado de la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto significa que cada palabra escrita en las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios mismo. Por ende, la Biblia no es solo un libro histórico o literario, sino que es el mensaje directo de nuestro Creador para cada uno de nosotros. Dios no dictó lo que había de ser escrito, pero Dios sí reveló al profeta lo que debería ser proclamado al pueblo. Luego el profeta, inspirado por Dios, escribió
todo lo que le iba siendo mostrado o impresionado en su mente a través del Espíritu Santo, y es así como llegamos a tener hoy día la Biblia. Obviamente ellos escribieron de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a la necesidad espiritual del momento. Y sí, las Sagradas Escrituras fue escrita por diferentes autores a lo largo de varios siglos. No obstante, pese a esto, las Escrituras conservan una armonía extraordinaria que de otra manera no podría haberse logrado. Así que es claro, entonces, basados en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, que la palabra de Dios o que la Biblia es inspiración divina. Sí, Dios inspiró las palabras, Dios inspiró las ideas, y los hombres llamados profetas, pues escribieron esas impresiones. Ahora bien, en Romanos capítulo 15, versículo 4, se afirma que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que, alentados por las Escrituras, usted y yo perseveremos en tener esperanza. Y esto nos lleva a una pregunta, y es, ¿cuál es el propósito por el cual se escribió las Escrituras? ¿Para qué se escribió la Biblia? Bueno, pues todo lo que se escribió para que tú aprendas, para que tengas aliento y de esta manera perseveres en tener esperanza, dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene un propósito. Cuando Dios reveló las Escrituras, pues tenía el propósito de producir esperanza en cada uno de nosotros, al enseñarnos acerca de su reino eterno de amor. Sí, mis estudiantes, la Biblia nos recuerda que sin importar las circunstancias, pues siempre hay un motivo para confiar en que Dios tiene el control. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso es importante que usted en sus momentos de desaliento, en sus momentos de tristeza, en sus momentos de premura, acuda a las Sagradas Escrituras, acuda a la lectura de la Biblia. Y si no tiene una, sería bueno que la sume a su biblioteca. Puede acercarse a una librería cristiana, a una librería adventista y comprar una Biblia. O puede descargarla a través de un aplicativo móvil en su celular también. Pero tener la Biblia y estudiarla nos ayudará a tener ánimo y esperanza en medio de nuestros líos diarios que se presentan a la vida. A pesar de haber sido copiada por diferentes escribas durante siglos, la palabra de Dios permanece intacta. El Salmo 12, versículos 6 y versículo 7 nos dice lo siguiente: las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Señor, las guardarás. De esta generación las preservarás para siempre. Y es que algunos dicen, la Biblia es un libro antiguo, es un libro obsoleto que ya no tiene nada que ver con nosotros hoy. Sin embargo, están equivocados quienes así afirman, porque sí, la Biblia es un libro escrito en la antigüedad, pero sigue estando presente y sigue siendo vigente en nuestros días. Por ejemplo, la Biblia enseña un principio de preservación de la vida al decir no matarás. ¿Acaso hoy día no sigue siendo necesario conservar la vida? La Biblia protege los bienes ajenos o los bienes propios al decir no codiciarás los bienes ajenos. ¿Acaso hoy día no necesitamos todavía que este principio se mantenga vigente? Las Escrituras dicen honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso no necesitamos hoy día también que este principio esté vigente? ¿No es necesario hoy día? Por supuesto que sí. La Escritura dice, no hurtarás. ¿Acaso no necesitamos este principio? ¿O acaso no sigue vigente este principio hoy día? Por supuesto que sí. La ley del amor, ¿acaso también no es necesaria hoy día?
Por supuesto que sí. Por ende, quienes afirman que la Biblia es un libro antiguo y obsoleto, que no sirve para nuestros días, están equivocados. Pues sí, las Escrituras siguen siendo vigentes y hoy, más que nunca, sus principios necesitan ser aplicados y practicados por cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta Tierra. Y por eso es que, a pesar de haber sido escrita durante siglos, la palabra de Dios permanece intacta hasta nuestros días. Ha sido probada, ha sido purificada de diferentes maneras, ha sido combatida a lo largo de la historia, pero se ha mantenido intacta, se ha conservado hasta nuestros días. Y es que Dios, el gran autor de las Escrituras, la ha protegido fielmente, conservando su mensaje para que usted y yo podamos confiar en él plenamente en este siglo XXI. ¿Para qué me va a servir a mí leer la Biblia? Pues bueno, el salmista lo expresa con claridad en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo repito una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. La Biblia y su lectura, su estudio, se convierte en una guía para la vida de cada uno de nosotros. En un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de asperezas, en un mundo lleno de sinsentidos, en un mundo lleno de problemas, la Biblia es la luz que ilumina el sendero correcto, dándonos dirección y dándonos propósito. ¿No sabes qué decisión tomar frente a determinada situación? Estudia la Biblia. ¿No sabes cómo solucionar un problema que tienes? Estudia la Biblia. Y sabes, hay algunas Biblias que ya en su diseño de maquetación a las entidades y las casas editoriales le anexan algunas ayudas, como por ejemplo, qué leer en momentos cuando estás triste, qué leer en momentos cuando estás desesperanzado, qué leer cuando tienes problemas en tu hogar, qué leer cuando estás viajando, qué leer cuando estás feliz. Son ayudas valiosas que usted encuentra regularmente al finalizar Apocalipsis. Algunas otras ediciones de las Sagradas Escrituras, hablando netamente del proceso de maquetación, traen alguna serie de estudios bíblicos también. Y otras ayudas que son muy agradables y que son muy oportunas para quienes no tienen mucha experiencia leyendo las Escrituras. Te la recomiendo. La Biblia se convierte en una guía para la vida de quien permite que Dios le hable a través de ella. La Biblia sigue siendo palabra viva, incluso siglos después de haber sido escrita. ¿Por qué? ¿Por qué no se pierde el poder vivo de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios en la Biblia? Bueno, porque es la que da testimonio de Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús mismo declaró: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Debes leer la Biblia. ¿Quieres aprender cuál fue la autoridad de Jesús en la tierra? ¿En qué estribaba su autoridad? Debes leer la Biblia. ¿Quieres saber vivir como Jesús vivió en la tierra? Debes leer la Biblia. ¿Quieres tener ese contacto directo con el Padre así como Jesús lo tuvo? Debes leer la Biblia. ¿Quieres aprender a amar al prójimo así como Jesús amó? Debes leer la Biblia. ¿Quieres obtener la vida eterna que Cristo te ofrece? Debes leer la Biblia. Sí, mis estimados estudiantes, no hay otro libro, aunque se han escrito muchos, más eficaz para conocer la historia de Jesús y ser transformados por Jesús que la Biblia misma.
pues ellas son las que dan testimonio verdadero de Él. Por eso su consejo es: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber qué hacer en medio de tu búsqueda de esposo o esposa, novio o novia? Lee la Biblia, para eso hay consejo. ¿Quieres saber cómo administrar tus finanzas? Lee la Biblia, hay consejo para esto también. ¿Quieres saber cómo crear empresa? Hasta para eso hay principios bíblicos en las Escrituras. La Biblia es tan completa para ser una guía en cualquier aspecto de la vida que nos llevará al cumplimiento del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Las Sagradas Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Cada página revela el plan redentor de Dios manifestado en Cristo Jesús, quien es el Salvador del mundo. Por eso es que en la Radio Mundial Adventista y en esta Radio Escuela Bíblica los animamos a abrir la Biblia diariamente. Ojalá como hacía el profeta Daniel, 3 veces al día. Pero si tienes muchos afanes y muchos compromisos, léela en la mañana o léela en la noche. O léela en la mañana y en la noche, mucho mejor. Entre más escudriñemos, más cerca de Dios estaremos, más viviremos en su presencia. Hay un consejo que el apóstol Pablo nos entrega a cada uno de nosotros. Y note bien, el consejo del apóstol Pablo está en la segunda carta al joven Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Allí él aconseja que desde la niñez nosotros deberíamos ser educados en las Escrituras. Deberíamos aprender las Escrituras y deberíamos memorizar los versículos de la Biblia, pues en ellas se encuentra la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si eres algún adulto que tiene niños a tu cargo, hijos, edúcalos en la lectura de la Biblia. Edúcalos en el escudriñar las Escrituras. Puedes apoyarte de materiales. Por ejemplo, en la Iglesia Adventista se producen libros devocionales para cada día, con los que puedes ir haciendo una lectura guiada de las Sagradas Escrituras. Puedes realizar el plan encuentro si haces parte de un club de aventureros o conquistadores o guías mayores. Recuerden que los clubes de la Iglesia Adventista son programas de acuerdo a la edad de cada uno de los jóvenes, de los niños hasta llegar a la juventud y a la adultez. El apóstol Pablo aconseja que desde la niñez se debería aprender las Escrituras, pues esto educaría y formaría ciudadanos para el cielo, pero también ciudadanos que en lugar de convertirse en una carga para la sociedad actual, serían un alivio para ella. Algunos alegan que los padres que le leen la Biblia a los hijos los están adoctrinando. Pero saben, esas teorías de adoctrinamiento se están convirtiendo, si acaso ya no lo son, en una trampa de Satanás para impedir que muchos sigan educando a sus hijos en los caminos de Dios. Y sí, yo prefiero, Carlos Polo, adoctrinar, si es que lo quieren calificar así, a un niño en la palabra de Dios, que lo llevará a ser un hombre, una mujer de bien para la sociedad, a dejarlo ser un instrumento del diablo para convertirse a la postre en una carga pesada que terminará haciéndole más mal que bien a quienes le rodean. Hay beneficios en leer las Escrituras. Hay beneficios. La Biblia, decíamos, no es un libro cualquiera. Hay miles y miles, millones de libros sobre la tierra. Yo he leído muchos. Algunos los recuerdo con mucho cariño, pues me educaron. A otros tal vez ya ni los recuerdo. Pero la Biblia es de esos libros que mantiene presente, no solo mensualmente, sino diariamente en mi vida. La Biblia es el libro más presente, el más recurrente, el más frecuente en mi estilo de vida.
y es que trae grandes beneficios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en mi experiencia personal he podido experimentar cada uno de estos aspectos. Y no es solo que las escrituras sirvan para entonces yo agarro mi Biblia y te voy a enseñar a ti. Agarro mi Biblia y te voy a redarguir a ti. Tomo mi Biblia y te voy a corregir a ti. Tomo mi Biblia y te voy a instruir a ti. No. El primer beneficio de la Biblia no es para ti, es para mí. Para mí. Porque la Biblia, cuando yo la escudriño, al primero que le enseña es a mí. Al primero que redarguye es a mí. Al primero que corrige es a mí. Al primero que instruye es a mí. Y entonces yo decido aceptar la enseñanza, aceptar la corrección, aceptar la instrucción o desecharla. Pues por supuesto, yo, Carlos Polo, procuro acomodar mi vida o la vida que Dios me da a la instrucción de las Escrituras. Hazlo tú también y verás cómo Cristo va cambiándote de gloria en gloria. El estudio de las Escrituras nos transforma, moldeando nuestro carácter y ayudándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios, y de esta manera el cielo nos va concediendo cierta autoridad, no para condenar ni juzgar, sino para también instruir y enseñar a otros, como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento a través de esta radio escuela bíblica. Pero las Escrituras también nos lleva a una pureza de vida. El salmista pregunta en el Salmo 119, versículo 9 lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde: con guardar tu palabra. Sí, la Biblia es un libro que forma el carácter, es un libro que educa para esta sociedad, pero también para la vida eterna. La Biblia actúa como un filtro que purifica nuestras vidas y nos aparta del pecado. No sé si exista, pero tal vez si se hiciera un estudio entre jovencitos educados desde su niñez en la palabra de Dios y otros que fueron educados lejos de la palabra de Dios, tal vez habría una diferencia marcada en comportamientos, en conductas. Tal vez los resultados ayudarían a entender que el estudio de la palabra de Dios no solo sirve para adoctrinar, como muchos pretenden hacerlo ver, sino que educa y forma ciudadanos de bien para el presente y para el futuro de las naciones y del mundo entero. Porque nos lleva a una pureza de vida, a un estilo de vida y a una norma elevada de vida. Jeremías expresó lo siguiente en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Acaso usted, que ya ha estudiado las Escrituras y que ha tenido el bendito privilegio de tener encuentros con Dios y de escuchar a Dios a través del estudio de la palabra, no ha experimentado también ese gozo y esa alegría, esa paz que Dios te concede después de cada encuentro con Él a través del estudio de su santa palabra? Sin duda alguna sí. Cuando usted hace de la Biblia su alimento espiritual, encuentras verdadera satisfacción, encuentras verdadera felicidad. Cuando yo me siento ansioso, tenso, estresado, acudo a la lectura de la Biblia y después hago una oración y después de repente ya no experimento más la sensación de ansiedad, de estrés que me estaba aquejando. Por eso el salmista, estimados amigos, nos invita a meditar en la palabra no solo cuando vamos a la iglesia, sino que nos invita a meditar en la palabra en todo momento. El Salmo 63, versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y por supuesto va a meditar en la palabra de Dios. Meditarás, dice Deuteronomio, en ella de día y de noche, andando en los caminos, al acostarte y al levantarte. Es decir, en todo momento, en todo lugar, usted y yo deberíamos aprovechar para meditar en la palabra de Dios. Escuela Bíblica.
¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. La Biblia es mucho más que un libro. Es una carta de amor enviada por Dios para guiarnos, consolarnos y transformarnos, estimados amigos. La invitación es para que podamos responder a este llamado divino, amando, creyendo, obedeciendo y viviendo su palabra cada día. Los invito para que oremos al cierre de este espacio de la Radio Escuela Bíblica, recordándoles que si quieren hacer parte de la Radio Escuela Bíblica y llevar un curso bíblico con nuestro equipo de apoyo espiritual, puede escribirnos al +57 311 739 5032. Oremos, por favor, en este momento. Padre amado, muchas gracias por la palabra que has dejado escrita como una carta de amor para cada uno de nosotros. Gracias porque a través de las Escrituras guías nuestras vidas, nos llenas de esperanza, de consuelo, de satisfacción y de paz que sobreabunda en nuestra alma. Unge a cada estudiante de la Radio Escuela Bíblica. Que seamos movidos por tu Santo Espíritu a estudiarla y a escudriñarla cada día de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo capítulo. Dios les bendiga.